Cordial saludo para todos. Somos maestrantes de la Universidad Metropolitana de Educación, Ciencia y Tecnología, UMECIT. Durante muchos años, filósofos y estudiosos han desarrollado muchísimas teorías para intentar encontrar acercamientos acerca del aprendizaje. En este video daremos un vistazo a la teoría conductista. Para esto contaremos con intervenciones que nos acompañarán a lo largo del video. Les hablo de nuestro equipo de trabajo: John Freddy Mosquera, Sugisleida Moreno, Dirley Patricia y quien les habla, Andrea del Pilar. En el video abordaremos objetivos que serán analizar la teoría conductista desde una perspectiva crítica y argumentativa en el ámbito de los procesos formativos e identificar los diferentes enfoques. Cordial saludo. Soy Sugisleida Moreno. Me corresponde el enfoque del conexionismo, pero antes les invito a observar este corto video donde se sintetiza este importante aprendizaje por Thorndike. Ahora observemos con detenimiento estas imágenes. En esta se puede observar que el conexionismo se da por el aprendizaje, ensayo y error, el cual consiste en probar una alternativa y verificar si funciona. Si es así, hay una solución. En esta segunda imagen, observemos con detenimiento este gatito que está en una jaula. Experimento realizado por Thorndike, donde es encerrado con hambre. El gato, desesperado por salir después de varios intentos, lo logra, pero se evidencia que no hubo un aprendizaje como tal. Con este método, Thorndike demuestra que los animales no razonan y postula 3 leyes en el aprendizaje.
Ley del ejercicio, con el uso y el desuso. Esto quiere decir que cada vez que algo se repite, se aprende con mucha más facilidad que si se deja de hacer en el caso del desuso. La ley del efecto. En esta ley del efecto se manifiesta la conducta. Si una consecuencia es percibida como positiva, es más probable que la acción se repita. Si por lo contrario es negativa o desagradable, se va debilitando así el aprendizaje, porque no se va a repetir. Ley de la disposición. La vemos aquí. Esta implica un nivel de concentración y deseo. Un individuo aprende mejor cuando está preparado de manera física, mental y emocionalmente. Si observamos la primera imagen, hay unos estudiantes orientados en un ambiente agradable. En esta segunda imagen se observa una mente con muchas actividades y se interpreta un aprendizaje confuso. Finalizo mi explicación haciendo la siguiente interpretación. Para Tordine, el aprendizaje se da desde... Hola, saludos para todos. Mi nombre es John Freddy Mosquera Quinto. Continuando entonces con el tema de los diferentes enfoques del aprendizaje, conductivismo por Pavlov, doy pues paso al acondicionamiento clásico y el aprendizaje por contigüidad. Condicionamiento clásico es un proceso mediante el cual el organismo responde a una serie o unos estímulos mediante la asociación. Es decir, el sujeto aprende a través de la asociación de estímulos o de elementos que son los que le llevan a ese nivel de aprendizaje. Ya en ese mismo hay unos procesos básicos como es la presentación de los estímulos. Es importantísimo para que el organismo presente o manifieste una respuesta, ¿sí? Aquí el autor nos hace mucho énfasis en los niños en su primer año escolar, los niños de preescolar. Nos hace énfasis en la importancia de que esos niños reciban estímulos que les apasione, que les produzca alegría, que produzca en ellos placer, y recomienda que estos niños es importante desarrollar en ellos actividades que les ayuden a experimentar alegría, ¿sí? Como por ejemplo pasearlos por los diferentes espacios de la institución, hacerles actividades que les recrea, que les divierta. Eso les estimula, ¿sí? Y les facilita el aprendizaje, es decir, que ellos van a sentir mucho placer estar en el claustro educativo, ¿sí? Ellos van a añorar siempre estar allí. Todo lo contrario es cuando las experiencias le producen tristeza o dolor. Como por ejemplo, acá tenemos esta niña que podemos concluir que los estímulos que ha recibido no son estímulos agradables y que han producido fobia, miedo, esos estímulos que ella ha experimentado. Entonces, las reacciones emocionales están siendo condicionadas a la experiencia que las personas viven. Entonces, esos estímulos tienen que ser estímulos placenteros. También existen unas variables informativas, ¿sí? Esas variables informativas pueden transmitir información al individuo acerca del tiempo, del lugar, de la cantidad, de la calidad. Y son unos estímulos importantísimos, ¿sí? Un ejemplo, un individuo va a hacer una maestría y resulta que se encuentra que el pensum de la institución es muy grande,
¿sí? Tiene mucho volumen, ¿sí? El tiempo en que va a realizar ese curso de maestría es muy largo. Puede ser que el lugar, los espacios no sean tan agradables y la calidad, ¿sí?, de la información, su referencia no sea muy bueno. Son estímulos que a él no lo van a motivar a meterse a esa universidad, ¿sí? Son estímulos que no le van a hacer bien. Todo lo contrario también puede suceder con otro individuo que el tiempo, el espacio, la elegancia, el confort, la comodidad, lo motive, la calidad, ¿sí? Y que el pensum sea un pensum que para él represente lo que está buscando adquirir conocimientos. Entonces, la asociación de estos estímulos a él son un agente motivante importantísimo. Y esos agentes también no solo le motivan, sino que van a facilitar la adquisición del conocimiento, ¿sí? Porque son situaciones agradables, ¿sí? Son situaciones que van con sus emociones, que calan bien. En los patrones conductuales, es decir, estos patrones, ¿sí?, de nuestra conducta inciden mucho en las personas, ¿sí? Son unos agentes de acondicionamiento emocional. Y frente a esos condicionamiento emocional, el organismo reacciona, porque de hecho son estímulos, ¿sí? Entonces, en este caso los estímulos pueden ser tangible o intangible. Estas niñas, podemos decir que los estímulos que ellas reciben en su institución son estímulos que fortalecen su deseo de aprender. Vemos que llegan a la escuela, a su preescolar sonriente, de igual forma se van para su casa sonriente, pero no solo se van sonrientes, sino con el deseo de volver a su institución, porque allí consiguen eso que ellos quieren, ¿sí? Consiguen esa tranquilidad, ¿sí? Consiguen ese sosiego, esa alegría. Acá el joven, contento de ver que su equipo, o la información de que su equipo hizo un gol. Él celebra con la camiseta de su equipo. La chica acá en este lado, a lo mejor un recuerdo de algo la estimuló a estar sonriente, a abrir sus brazos y sentir la brisa. El perro, sí, asocia su instrucción, recibe su instrucción, además recibe un regalo, una pelota. Él su instrucción lo va a hacer más emotivo, ¿sí? Con mayores emociones, con mayor alegría, porque son estímulos que vienen a fortalecer la actividad instructiva en él. Ahora la chica recibe un regalo con mucha alegría, sonriente. Entonces los patrones de estímulo dicen mucho en nuestra conducta. También tenemos las influencias biológicas, ¿sí? El aprendizaje les proporciona los matices necesarios para lograr una adaptación exitosa. Bueno, en estas influencias biológicas tenemos que pensar también cómo fue criado el sujeto, dónde vive, ¿sí? ¿Qué cosa tiene, qué comodidades tiene o ha tenido la cuadra, el barrio donde creció, donde se desarrolla? O sea, son influencias biológicas que van a incidir, ¿sí?, en la vida del sujeto. Son agentes estimulantes, ¿sí? Y estos agentes estimulantes a él probablemente lo hagan inmune a ciertos estímulos que en ocasiones recibe. Entonces, esos agentes, esas influencias biológicas, lo que hacen es bloquear esos estímulos negativos. O sea que estas personas tienen un carácter muy definido, pero precisamente es por lo que les dije, ¿sí? Por la manera como piensan, como sienten, lo que hacen. Hay unos organismos que resisten a ciertos estímulos más que otros, ¿sí? Porque sus influencias son influencias o estímulos que le permiten o le han reforzado ese carácter. Bueno, también tenemos unos fenómenos sociales, ¿sí? Estaríamos hablando aquí del fracaso en un examen de un chico, de una chica, ¿sí? Y son estímulos condicionados, asociados
al salón. Entonces, cada vez que este chico, esta chica, este niño escucha o ve este tipo de elementos de estímulo, probablemente él lo va a asociar con la desaprobación porque no le fue bien en el examen, ¿sí? Porque porque obtuvo un fracaso, ¿sí? Porque fracasó, ¿sí? Y esto es lo que produce estrés y ansiedad, y en muchos niños, muchos jóvenes, hasta la deserción del claustro académico. Vale pues recomendar que los chicos deben recibir estímulos que los apasione, que los motive, ¿sí? Que los meta en la brecha, así de manera coloquial lo digo. El estímulo es un agente interesante en los procesos de aprendizaje, pero también podemos decir en los procesos de enseñanza, ¿sí? Bueno, ya aquí tocando lo que es el aprendizaje por contigüidad o acondicionamiento clásico, podríamos decir, o esto constituye tanto en el sujeto un proceso fundamental del aprendizaje como una técnica para enseñar, ¿sí? Una respuesta concreta en el mismo. Este aprendizaje por contigüidad también podemos decir que es una de las formas más sencillas o básicas de la adquisición del conocimiento del sujeto, o también puede ser, aquí sujeto puede ser referido también al animal como tal. Este acondicionamiento, ¿sí? Por contigüidad, tiene unos elementos del aprendizaje que son interesantísimos, ¿sí? Tenemos lo que es el estímulo incondicionado, tenemos el estímulo condicionado, tenemos la respuesta incondicionada, o sea, el RI, y tenemos la respuesta condicionada, el RC, ¿sí? Entonces, cada uno de estos agentes, ¿sí? De estos estímulos se hacen interesantes en el proceso de aprendizaje del individuo. Por ejemplo, en el estímulo incondicionado, el sujeto no está condicionado a ninguna situación, ¿sí? En cambio, aquí en el estímulo condicionado, el S se desarrolla a través de unos procesos de acondicionamiento, es decir, que puede llegar a crear una respuesta. El estímulo condicionado, digamos que en este caso es la contraparte del estímulo incondicionado. Bueno, aquí tenemos también, interesantísimo decirlo, la respuesta incondicionada, ¿sí? Entonces, entendemos pues que la respuesta condicionada es un estímulo, una serie de estímulos que provoca una respuesta natural, ¿sí? Una respuesta incondicionada sin necesidad de condicionamiento previo, ¿sí? Por ejemplo, el ruido intenso y repentino lo podemos considerar así como una situación incondicionada, ¿sí? Y esto por lo general provoca a una reacción. También está el RC, o sea, la respuesta condicionada. En este caso, es aquella que aparece al presentarse solo un estímulo en el sujeto, un estímulo condicionado. Esta respuesta, el sujeto asocia los diferentes agentes, ¿sí? O los diferentes estímulos, ¿sí? En este tipo de aprendizaje, en el que la exposición repetida a algo afecta la conducta de una persona cuando ella encuentra un objeto. Aquí miramos la imagen, ¿sí? Entonces, podemos decir rápidamente que el aprendizaje por contigüidad o acondicionamiento clásico
está rodeado de una serie de estímulos que el individuo asocia, ¿sí? Y que a través de ello adquiere el aprendizaje, adquiere el conocimiento, ¿sí? Eh, eh, Repitiendo, volviendo al tema, este aprendizaje por contigüidad es un aprendizaje básico, ¿sí? Es un aprendizaje más sencillo donde el sujeto puede adquirir conocimiento. Las personas, al igual que los animales, adquieren conocimiento, ¿sí? O aprendizaje a través de la presentación de uno o más estímulos. No tiene que ser uno, puede ser varios, ¿sí? Y aquí se forma la asociación. Entonces, mediante la asociación de estos estímulos, el sujeto adquiere conocimiento. Conocimiento significativo, conocimiento importante para su vida. Vale resaltar, pues, o volver a decir que los estímulos en el aprendizaje son fundamentales. Los estímulos en estos procesos deben ser estímulos que nos apasionen por el conocimiento, que nos apasionen por la ciencia, que le cause placer al sujeto o al animal, ¿sí? De tal forma de que haya una transformación cognitiva. Condicionamiento por contigüidad. El psicólogo Edwin Ray Guthrie postuló principios de aprendizaje basados en asociaciones. Para él, las conductas fundamentales eran los actos y los movimientos. Planteó una serie de principios. El primero, actos y movimientos. Los patrones de estímulos se encuentran activos en el momento de una respuesta y al ser repetidos tienden a provocar dicha respuesta. En estas imágenes podemos apreciar niños realizando diferentes actividades, en este caso habilidades, para tocar el piano, para manejar una computadora y para encestar una bola. Pero para lograrlo han tenido que realizar diferentes movimientos, que son la misma práctica. Otro principio es el denominado fuerza asociativa. Guthrie no sugiere que las personas aprenden conductas complejas realizándolas solo una vez. Él creía que desde el inicio quedan asociados unos o más movimientos. Es decir, aunque un estudiante logre resolver con éxito una ecuación, no lo convierte en el superdominador de esa habilidad, lo que requiere continuar su debida práctica y adquirir fuerza. En esta imagen hay un gato que intentó muchos movimientos para lograr escapar. Tenía una palanca en todo el centro de la caja. En el último movimiento logra escapar de esa caja. Luego, al meter de nuevo ese gato, se repetía su última respuesta, que era escapar, pero asociaba la caja con esta respuesta. Otro principio de Guthrie eran recompensas y castigos. Pero para Guthrie, el aprendizaje no necesita de estos dos. Las recompensas podrían servir para evitar el desaprendizaje, es decir, el olvido, y que la contigüidad o asociación es una característica fundamental en el aprendizaje escolar. Otro principio para Guthrie, formación y cambio de hábitos. Los hábitos son disposiciones aprendidas al repetir respuestas previas. Él desarrolló 3 métodos para la formación y cambio de hábitos. En el método del umbral, la señal, es decir, el estímulo, para modificar el hábito, la respuesta indeseada, se presenta a un nivel tan bajo que no provoca la respuesta, es decir, está por debajo del umbral de respuesta. En estas imágenes podemos apreciar un niño a quien no le gustan las espinacas. El método del umbral consiste en presentar esas mismas espinacas en porciones menores o mezcladas en alimentos que sí son de su agrado, y luego se irá aumentando esa cantidad de espinacas hasta lograr la cantidad que queremos que nuestro niño consuma. En la parte educativa, los niños que presentan aversión por el tiempo prolongado de sus clases, el método del umbral consistiría en empezar con unas clases muy cortas e ir incrementando ese tiempo
de permanencia en las clases. En el método de la fatiga, la señal para emitir la conducta se transforma en una señal para evitarla. En este caso, el estímulo se presenta con toda su fuerza y el individuo emite la respuesta indeseada hasta que se sienta exhausto. El estímulo entonces se convierte en una señal para no emitir esa respuesta. Por ejemplo, para modificar la conducta de un niño que no para de lanzar juguetes, los padres podrían ponerlo a lanzar juguetes hasta que ya no les parezca divertido. En esta imagen podemos apreciar un niño que le gusta lanzar avioncitos por todo el salón de clase. Un método para cambiar esa conducta podría ser que el profesor le entregue muchísimas hojas y le diga que haga avioncitos de papel hasta que ya el estudiante no encuentra divertido realizar esta actividad. Y el último, método de la respuesta incompatible. En este método, la señal de la conducta indeseable se empareja con una respuesta que es incompatible con la respuesta indeseada, leer y hablar. Este método se puede emplear en alumnos que hablan y se comportan mal en el salón. Leer y hablar son actividades incompatibles. El profesor del salón de medios podría pedirles que busquen libros interesantes y que los lean mientras están en el salón. Si a los estudiantes les gusta leer, con el tiempo el salón se convertirá en una señal para seleccionar y leer libros en lugar de una señal para hablar con sus compañeros. Muchas gracias. El condicionamiento operante es una forma de aprender por medio de recompensas y castigo. Este tipo de condicionamiento sostiene que una determinada conducta y una consecuencia, ya sea un premio o castigo, tiene una conexión que nos conlleva al aprendizaje. Luego tenemos el marco conceptual, donde refleja un análisis funcional de la conducta. Este se refiere a las variables externas de las que la conducta en una función brinda lo que podríamos llamar el análisis causal o funcional. Aquí en el condicionamiento operante vemos el principio donde Pablo plantea que el aprendizaje tiene lugar en el sistema nervioso, considera la conducta como una manifestación del funcionamiento neurológico. En la conducta tenemos la adquisición, generalización, discriminación, extensión y recuperación espontánea. Luego nos vamos con el análisis funcional de la conducta, que preside y controla el comportamiento del individuo. Aquí les presento una imagen donde se refleja claramente que el comportamiento del ser humano o del individuo se puede controlar. Por último, tenemos el reforzamiento. El reforzamiento se refiere al incremento de la tasa de respuesta, aumento de la probabilidad de que ocurra la respuesta. Aquí en el reforzamiento hay dos componentes, donde vemos el positivo y el negativo, donde todos dos son estímulos. El positivo es un estímulo que cuando se presenta después de una respuesta aumenta la probabilidad de que esa respuesta ocurra en el futuro, en la misma situación. En la práctica inicial, Leo utiliza reforzadores positivos para la buena conducta. En el negativo, al ser eliminado por una respuesta, incrementa la probabilidad de que esa respuesta ocurra en el futuro en la misma situación. Algunos estímulos que a menudo funcionan como reforzadores negativos son las luces brillantes, los ruidos fuertes, las críticas, las personas molestas y las calificaciones bajas, ya que las conductas que nos eliminan tienden a ser reforzantes. Por último, damos como mi intervención terminada a nuestra clase sobre la teoría conductista, la que esperamos que sea de gran apoyo en tu proceso de enseñanza de aprendizaje.
Muchas gracias.